Los amenes. Pero hay gente que Dios va a levantar acá en Catril. ¿Cuántos dicen Dios me va a levantar? Me va a levantar con esa genética tan poderosa de Cristo. ¿Sí? Que donde vaya cosas van a suceder en el mundo espiritual. La vida está en constante transición. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer cosas grandes contigo, pero toma una decisión. Porque cuando yo tomo decisiones, abro dimensiones. Vamos de nuevo para los que sacan apunte. Cuando yo tomo una decisión, abro una dimensión. Porque la vida está en constante transición. Yo enseño mucho en mi iglesia que verdades naturales van de la mano con lo espiritual. Vamos de nuevo. Verdades naturales van de la mano con lo espiritual. Lo puede escribir. Esa es la frase favorita que tengo en mi iglesia. Una de las tantas frases que enseño. Verdades naturales van de la mano con lo espiritual. Yo como saco a una persona solamente mirándola, yo ya sé cómo está. Porque lo natural habla. ¿Cómo está tu vida espiritual? Se van terminando los amenes. Decirle a que tenés a tu lado, yo camino en la dimensión del cielo. Yo no sé en qué dimensión estás caminando vos, pero yo estoy caminando en la dimensión del cielo. Dios me llamó para cosas grandes. Dios llamó para que ustedes en Catril hagan cosas que hasta el día de hoy nadie se animó a hacer. Vamos de nuevo. Dios te llamó para hacer cosas grandes que hasta el día de hoy nadie, pero nadie se animó a hacer. Nadie de tu familia escribió un libro, hacelo vos. Nadie de tu familia abrió un negocio, abrilo vos. Nadie de tu familia terminó el secundario, terminalo vos. Pero son decisiones, son transiciones. Si vos no tomás decisiones, te vas a estancar. Entonces cuando vos te estancás, atrasás todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso conocemos mucha gente que Dios quiere hacer cosas grandes sobre su vida. Tienen potencial. Wow, tienen conocimiento. Wow, llevan 20, 30 años en la iglesia, pero tienen un problema, que no le puede entrar la corona. Porque cuando tengo tanto conocimiento, pero no dejo que la unción, porque la unción, a ver, les quiero enseñar algo. La unción la trabaja el Espíritu Santo, pero a través también del pastor, a través de tu pastora. Y la gloria la trabaja Dios. Por eso hay gente que dice, Señor, yo quiero ver tu gloria, no la vas a ver. Primero, que la gloria está dentro tuyo. Segundo, que si no te dejas formar por un pastor, se me terminaron los amenes otra vez, esa unción que está sobre tu vida no se va a desatar, porque la unción la trabajan los hombres de Dios, pero la gloria la trabaja Dios. Y si vos querés entrar en dimensiones de gloria, necesitas que tu pastor te forme para que esa unción que está dentro de ti se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren en dimensiones de gloria? Entonces no te pierdas los discipulados. Eso se me escapó. No te pierdas toda la instrucción, toda la capacitación que te quiere dar el pastor de la casa, la pastora de la casa. Porque es necesario que esa unción que está dentro de ti, la unción, eso que nosotros tenemos dentro de nosotros, el dunamis, el fuego, el poder, la capacidad, el talento para hacer cosas extraordinarias, ese potencial, necesita que tu pastor y tu pastora lo pueda sacar. Porque si no vas a ser el famoso llanero solitario. Yo sé que acá no hay en Catril. En Barda del Medio hay un par de llaneros solitarios que dicen, yo no necesito pastor, no necesito pastora. Yo tengo la unción y con eso demasiado. Déjame decirte algo, Dios no trabaja con llaneros solitarios, Dios trabaja en el poder de la unidad. Dios trabaja moviendo a un mentor, a un padre espiritual, a una madre espiritual, para que vos puedas entender que estás caminando en una dimensión llamada la dimensión del cielo y la dimensión de la tierra. Estamos en constante guerra espiritual. Y hay algo también que yo siempre digo, guerras nuevas no se vencen con unciones viejas. Eso se me escapó. Vamos de nuevo. Guerras nuevas, repite conmigo, guerras nuevas no se vencen con unciones viejas. Uy, vos sabés, si supiera vos cómo Dios me usaba antes. Y ahora no voy ni a la iglesia. ¿Sabes cuánto conozco así? Que Dios lo usaba tremendo, poderoso. Faltaba que levitaran en el aire nomás. Hoy ya no los ves más. ¿Por qué? Porque siempre fueron los que dijeron, no, yo no necesito que un pastor me instruya.
Yo no necesito la corrección de nadie. Yo no necesito un padre espiritual, no necesito una madre espiritual. Sí que lo necesitas. Sí que necesitas para que ellos puedan hacer que esa unción crezca sobre tu vida. Si no, nunca vas a ver las dimensiones de la gloria de Dios. Jamás vas a poder ver todo lo que quiere desatar Dios sobre tu casa, Dios sobre tu vida. La vida está en constante transición. Transición lo que hicieron ustedes ahora para venir acá. Para llegar acá, tuvieron que tomar una decisión. O me he puesto a dormir la siesta o voy al taller que dijo el pastor. Entonces esa decisión puede hacer que una palabra te conecte a tu propósito. Pero ¿cuál es el problema de muchos después de la pandemia? Que quieren ver todo por redes sociales. Eso se me escapó. Y creen que, no, listo, Dios me habla ahí a través de las redes sociales, ya está demasiado. Pero tenemos que entender algo, que hay cosas que se desatan, que se viven en una iglesia, que se desatan en reuniones, que se desatan en talleres, que se desatan cuando vos venís, porque somos un cuerpo corporativo, somos un organismo. Venimos a la iglesia, hermano, de hecho, para venir a la iglesia es venir a legislar, venir a gobernar, a tomar decisiones, asuntos importantes. De hecho, eso significa la palabra eclesia. A ver lo que sacan apunte. La palabra eclesia significa asuntos para gobernar, tomar decisiones. En la antigüedad te iban a buscar para ir a la eclesia porque ahí se iban a tomar asuntos importantes, asuntos gubernamentales sobre el pueblo. Tú vienes a este lugar porque tienes que liberar una palabra, porque Dios quiere traer un rompimiento sobre tu casa y tu familia y tu generación. Pero si vos te quedás en tu casa, no vas a poder vivir y experimentar esas cosas, porque hay cosas que se desatan en el poder de la unidad. Por eso el diablo siempre va a querer buscar que la iglesia esté desunida, porque Dios trabaja en el poder de la unidad. Ahora el diablo, ¿cómo trabaja? Por jerarquía. Por eso cuando alguien no quiere ser instruido, o quizás alguien se le subió un poco el ego, menos mal que no pasa acá en Catriel. Ya dice, no necesito que el pastor no necesito que el pastor ya no me diga más nada, yo ya me la sé toda. Cuando vos te la sabés toda, paró tu ministerio, paró todo lo que Dios quiere hacer contigo. Nosotros necesitamos entender que Dios quiere hacer cosas poderosas sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra generación. Pero necesito dejarme corregir, instruir, educar, impartir. Por eso Moisés, que vio milagros extraordinarios, ¿cuánto conocen la historia de Moisés? No llegó a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque estaba harto del pueblo. Estaba cansado del pueblo de Israel. Era un pueblo muy, hermano, muy de dura cerviz, muy cabezón. A eso no le entraba ni a palo en la corona. Pero quiero estar parado ante gente que si se deja formar, se deja entrenar, se capacita, se instruye. Por eso son importantes los talleres también. Por eso hay cosas que se desatan, hermanos, en ámbito como esto. Porque Dios trabaja también en el poder de la unidad. Pero el diablo trabaja con jerarquía. La única jerarquía que hay en los cielos, ¿saben cuál es? Los ángeles, serafines, querubines. Pero en la iglesia el diablo quiere hacerle creer que gente tiene jerarquía. No, yo ante el pastor Javier estoy antes que venga el pastor Javier. Sí, no, ¿sabés? Yo soy el primero antes que el pastor Javier. ¿Por qué? Porque el diablo le quiere hacer creer eso, porque así nacen las divisiones. Porque el diablo le quiere hacer creer a la gente que es por jerarquía. No es por jerarquía, es por unidad. Por eso dice, si hubieran 2 o 3 que tuvieran cargo, no. Si hubieran 2 o 3 que tengan un montón de años en la iglesia, no. Si hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí me voy a manifestar. Dios se manifiesta donde se lo invoca. Dios está en todos lados, ¿no? Pero se manifiesta donde se lo invoca. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo hace ratito? Vamos alabando, adorando a Dios. Dios se mueve a través de la alabanza de su pueblo. Dios se mueve, Dios se manifiesta. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto. Dios le dijo a Abraham, yo no tengo problema en engrandecer tu nombre, no tengo complejo de inferioridad. Yo voy a levantarte, tú serás el hombre de las promesas, el hombre, benditas serán las naciones de la tierra a través de tu vida, pero toma una decisión, Toma una decisión.
Esa decisión, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Sabes qué el Señor te quiere decir esta tarde? Salí de tu zona de confort. Salí de tu zona de estancamiento. Deja eso que te está estancando. Deja eso que tanto estás escondiendo, porque Dios no puede desatar la unción, porque hay algo que te está deteniendo. Porque estamos en una guerra espiritual. Estamos batallando todos los días. Todos los días, hermanos, estamos en una guerra, porque Dios quiere desatar algo tremendo y poderoso en este ministerio. Pero para eso Dios necesita gente para levantarlo y hacer cosas extraordinarias. Por eso Josué y Caleb les sucedió esto. ¿Cuántos conocen la historia de Josué y Caleb? Dice la Biblia que el apóstol Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra, ¿sí o no? Y dice la Biblia que vinieron 2 nomás con buenas noticias, Josué y Caleb, pero los otros 10 espías vinieron y hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque dijeron, no, hay gigantes en esa tierra. Hay gigantes, está re complicado, te la actualizo. Está re complicado. No, Catril está bravo. Hay muchos brujos, mucho umbanda, mucho quimbanda. Pastor Javier, no evangelicemos nada, dejemos que la gente llegue sola. Menos mal que acá no pasa. Estos 10 espías eran gente que no tenían la mentalidad de Josué y Caleb. Porque la mentalidad, hermanos, que nosotros tenemos es primordial. Yo necesito tener la mente de Cristo. Yo necesito tener una mentalidad de reino. Pero hay muchos que tienen la mentalidad de los espías. Los espías son los que dicen, no, está complicado. No, pastor, ¿para qué va a ser un aniversario? ¿Va a meter talleres? Ese se me escapó. No, pastor, pero estaba más lindo que hace en la casa. Pero los talleres también dimensionan. Decir la que tenía a tu lado, los talleres elevan mi nivel de conciencia. Los talleres elevan tu nivel de conciencia, por eso es importante los talleres, por eso es importante sacar apuntes. Por eso cuando el pastor Javier predica y después les pregunta, usted ni se acuerda de lo que predicó, ¿sabe por qué? Porque no sacó apuntes. Porque está comprobado que mensajes como estos, dentro de un mes te vas a acordar algunas cositas, pero si sacaste apunte, te vas a acordar más del 30% de este mensaje. Por eso es importante sacar apuntes. Yo tengo una pila de cuadernos cuando iban hombres de Dios a mi iglesia, muchos años atrás, mujeres de Dios, y yo siempre fui de sacar apuntes. Por eso usted tiene que tener crónicas. Usted necesita tener crónicas, sacar apuntes. Bueno, hacerlo en tu celular, no sé, pero hacerlo en algún lado, pero saca apuntes cuando predique tu pastor, tu pastora, cuando predica un hombre de Dios, una mujer de Dios. Se terminaron los amenes. Pero eso pasa allá en Barda del Medio. Acá en Catril no pasa. Decisiones abren dimensiones. Si yo no transiciono, hermano, yo no me voy a renovar. De hecho, la palabra transición es la palabra teshemás, que significa de renuevo o de renacimiento. La única forma que yo me renueve es que yo tome una decisión. La única forma que yo pueda renovarme es decir, yo necesito dar espacio a lo nuevo. Tengo que dejar lo viejo. Yo necesito espacio a lo nuevo. Usted cuando va a comprar un mueble nuevo, el viejo ¿qué lo hace? Lo saca, lo tira, me imagino. No deja todo junto ahí. Para comprar algo nuevo necesita sacar ¿qué? Lo viejo, dar espacio a lo nuevo. Yo necesito entrar en esa zona de revelación. Yo necesito, hermanos, transicionar. Por eso yo enseño que verdades naturales van de la mano con lo espiritual, porque el cuerpo humano vive en constante transición. Usted se corta el pelo, ¿le crece sí o no? Está en una transición. Usted ya no tiene la fuerza cuando tenía 20 años, ahora que tiene 40. Cuando tenga 60 no va a tener la fuerza de los 30 años, porque está en una constante transición. Está en un constante, hermanos, transición nuestro cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo humano vive en constante transición. Lo espiritual también. Por eso es necesario. Y yo hago así, no, pero yo, ¿para qué voy a no sé si ir a los talleres? Porque, no sé, yo no voy a ser profeta. ¿Quién te dijo que debes ser profeta? Los talleres elevan tu nivel de conciencia. La palabra profética trae un rompimiento. Puedes ser el empresario de tu familia,
el hombre de los negocios de tu casa, podés ser un servidor de la iglesia, podés hacer cosas extraordinarias evangelizando. Mi ministerio no empezó dentro de una iglesia, empezó evangelizando. Cuando salí a evangelizar a las calles, ahí Dios activó los dones que habían dentro de mí. Pero si yo no salía a evangelizar, el problema, ¿sabes cuál es de la iglesia? Que piensa que el ministerio empieza con el púlpito. Y tengo algo para decirte para los que sacan apuntes. En el cielo, repite conmigo, en el cielo no me va a esperar un púlpito, me va a esperar una mesa. Relaciones. Si vos no te relacionás con la gente, si vos no te relacionás con tu padre espiritual, si vos no te relacionás con tu madre espiritual, ¿cómo Dios entonces puede hacer algo sobre tu vida? Porque tu enfoque es el púlpito. No, en el púlpito se va a desatar todo. No, todo se desata con relaciones. Todo se desata cuando te acercás a la persona. Todo se desata cuando vos decís, ya está, tengo que salir a las calles a evangelizar, a llevar el poder de Dios. Quiero ver la gloria de Dios. Quiero que esa unción que está dentro de mí, ese talento, habilidad, de dones, ministerio, todo lo que está dentro de mi depósito espiritual, todo lo que el pastor ve en mí, yo necesito que eso se manifieste. Yo necesito que esa energía que hay dentro de mí sea activada. Porque una de las extracciones de la palabra poder es energía. Por eso cuando usted se relaciona con gente incorrecta, ¿cómo termina usted? Con la energía por allá abajo. Esa se me escapó. Eso no pasa acá en Catriel. Cuidado con quién tú te relacionas. Porque cuidado con quién tú le prestas tus oídos. Porque a quien tú le prestas tus oídos será el que después te va a terminar formando. Juntate con gente que está en el alcoholismo sin venir a la iglesia. Después te digo que vas a terminar siendo un alcohólico también. ¿Saben por qué? Porque estás prestando tus oídos a gente que todo el tiempo está hablando de qué. Del alcoholismo, de tomar, de salir. Por eso, repite conmigo, o para los que sacan apuntes, mi mente es un vientre y mis oídos son órganos reproductivos. Vos te quedás embarazado o con palabras proféticas o con maldiciones de lo que te lanzan los de afuera. Se terminaron los amén. Vamos de nuevo. Mi mente es un vientre y mis oídos son el órgano reproductivo. Vos te vas a quedar embarazado o embarazada de palabras proféticas o de maldiciones que te van a arrojar de los de afuera. Está comprobado que con las 5 o 6 personas que vos te relacionás, terminas siendo medias parecidas a esa persona. Relacionate con gente de Dios. Relacionate con los pastores si no lo estabas haciendo. Júntate con ellos, tampoco lo estés molestando todos los días, porque si no, pastor, así, Camilo, te fuiste, todos los días me escriben ahora. No, pero decirle, pastor, en vez de que, pastor, orame por esto, por aquello, pastor, salí a evangelizar. Pastor, estoy saliendo a los hospitales. Pastor, le estoy predicando al peor del barrio. Estoy soltando una palabra a mi familia, a mi generación. Pastor, estoy tomando decisiones, me puse a estudiar. Dejé la primaria, pero ahora vuelvo a conectarme. Pastor, estoy estudiando la secundaria. Pastor, voy a abrir mi negocio. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Pastor, voy a hacer algo que nunca me animé a hacer y que siempre la dudé, pero me di cuenta que el tiempo no espera a nadie. El tiempo no espera a nadie. El tiempo se te va, ¿eh? Vos ahora sí, no, tengo 20 años, ¿sabes? Toda la vida. Cuando quiera acordar tenés 30, cuando quiera acordar va a tener 40. La vida se te va. La vida transiciona todo el tiempo, los tiempos están acelerados. Por eso es importante que nosotros sirvamos a Dios. Es importante que nosotros los metamos en zonas de influencia, en los espacios vacíos que dejó la iglesia. Porque antes era todo del diablo. La política era del diablo. Abrir un negocio era del diablo. Estudiar era del diablo. Tocar la batería era del diablo. Ahora todo de Dios. El problema es que ahora los espacios vacíos lo agarraron la gente que en vez de buscar a los hombres de Dios, buscan a los brujos. Buscan a los hechiceros, a los zumbanda, a los quimbanda. ¿Por qué? Porque esos espacios vacíos los dejó la iglesia. Comunicó mal, enseñó mal. Y ahora tenemos que estar todos los de esta generación tratando de que entiendan de que Dios te quiere meter a esos lugares. De que Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida. Pero que tenés que tomar decisiones.
Tienes que entender que Dios quiere desatar cosas poderosas sobre tu vida. Dios quiere levantar, pero quiere cambiar tu mentalidad. Abraham le dijo, che, Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, cambia tu mentalidad. Tenés que transicionar. Vas a ser padre de multitudes, pero en el lugar donde estás vas a tener que moverte. Yo no sé en qué lugar o en qué estación estás vos. Yo no sé si vos no estabas buscando de Dios. No sé si vos estabas pasando por un tiempo de sequía. Estabas pasando un tiempo de decir, no tengo fuerzas para orar, no tengo fuerzas para ayunar, porque estás caminando en la dimensión de la tierra. Pero en esta tarde, si estabas pasando por eso, le decirle al Señor, yo quiero caminar en la dimensión del cielo. Yo te quiero servir, Señor. Yo quiero hacer algo que hasta el día de hoy nadie hizo de mi generación, nadie hizo de mi familia. Mi padre, que el Señor se lo llevó, que era un evangelista, hijo espiritual de Carlos Anacondia, el Señor se lo llevó ya para los 3 años. Él nunca pudo escribir un libro. Él nunca pudo viajar a los países limítrofes. El Señor nos dio la bendición de viajar a los países limítrofes, a predicar, nos dio la bendición de escribir varios libros. Porque, hermanos, Dios te llamó para hacer algo que quizás nadie se animó a hacer. Hacelo vos. Obviamente que ellos dejan un legado, pero vos tenés que continuar con la secuencia, vos tenés que continuar con lo profético, vos tenés que continuar con lo que ellos te enseñaron, pero tenés que ir por más. Por eso yo les digo, no la piensen tantos. Tomen, den paso de fe, transicionen, avancen. Entonces, cuando sucedan esas transiciones, te vas a encontrar con gente que siempre te vio igual. Y cuando pasen los meses o pasen los años, te van a decir, che, estás distinto. Che, ¿cómo hiciste para abrir negocio? ¿Cómo hiciste para que se active tu ministerio? Che, ¿cómo hiciste para hacer todo lo que te estás haciendo? Hasta estás diferente. Porque tomaste una decisión de decir voy a servir a Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo voy a servir al Padre, voy a servir al Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a transicionar. Entonces después cuando pasen los años te van a decir, no, mira, ahora ¿qué eres? Padre de multitudes, madre de multitudes. Eres alguien que yo nunca pensé que lo ibas a lograr y lo estás logrando. Porque tomaste decisiones. Por eso es una tarde de tomar decisiones. Yo no sé si estabas tomando decisiones erróneas, pero es la tarde de decir yo voy a tomar decisiones y son las decisiones correctas. Quiero marcar la diferencia. Quiero tener la mentalidad que tuvo Josué y Caleb, no la mentalidad de los espías. Los de la casa de los espías siempre estarán criticando los eventos, siempre van a estar criticando los talleres, siempre van a estar criticando todo lo que se está haciendo. Porque siempre el que te va a criticar es el que nunca hace nada. Siempre el que no hace nada es el que más critica. Pero menos mal que acá no pasa en Catriel, pasa en Barra del Medio. Decía la que tenés a tu lado, transición. Transición me va a llevar a un nuevo nivel. Gloria a Dios. La palabra expandir significa plenitud, significa extensión, sin límites. Y la palabra ensancha significa ampliar o hacer algo más ancho, o sea, va de la mano. O sea que yo necesito ensanchar mi mente, y la única forma de que mi mente pueda ser ensanchada y pueda tener la mentalidad de Cristo es que yo me deje formar por la visión de una casa, la visión de un ministerio. El problema, Pastor Javier, que hay muchos que tienen el ministerio de Julio Iglesia. Bueno, ese se me escapó. Pregunte, ¿cuál es el ministerio de Julio Iglesia? El que anda de iglesia en iglesia. Bueno, ese es el ministerio. Entonces, el que tiene el ministerio de Julio Iglesias tiene una mezcla religiosa, tiene una ensalada de palabras proféticas porque le profetizaron una cosa allá, otra por allá, otra por allá, otra por allá. Y encima viene a tu iglesia y te quiere decir cómo se tiene que trabajar, cómo es la visión, cómo tiene que ser, cuando Dios siempre le va a dar la visión no al pie, sino a la cabeza. Lo que tenemos que hacer nosotros es caminar bajo la visión de ese ministerio. Amar la visión de esa casa. ¿Sabe cómo yo saco, pastor, cuando son de la casa y no son de la casa? Lo digo o no lo digo, capaz que. Y ahora se da cuenta por los talleres.
Ya se me escapó. A ver, levante su mano los que tienen casa propia. Bien, los que tienen casa propia, si está lloviendo, ¿usted va a su casa igual? Y sí, porque es su casa. Si corre viento, ¿llega a su casa o no llega a su casa? ¿Va a llegar o no va a llegar? Sí vas a llegar. ¿Por qué llegas? Porque tenés un sentido de pertenencia, es tu casa, hay papeles que dicen vos sos el dueño de ese lugar, sos el titular de ese lugar. Ahora, repite conmigo, verdades naturales van de la mano con lo espiritual. ¿Cómo yo me doy cuenta con alguien de la casa? Bueno, cuando llueve, corre viento, truena, usted ve llegar a la iglesia. Es el primero el que llega, el último en irse. ¿Hay talleres, pastor? Ahí voy a estar. Esto lo están escuchando todos, ¿no? Hoy después no me va a querer saludar nadie a la noche. Ponen en primer lugar a Dios, su negocio en primer lugar. Hay gente que no viene porque tiene negocio, cuando no se dieron cuenta de que Dios puede hacer que todo lo que ellos les lleva a vender en día, lo pueden hacer en un solo día. Se terminaron los amenes. Pero hay gente que está entendiendo que es necesario estar en talleres como este. Porque una palabra, no, escúchame, una palabra te puede cambiar tu mentalidad. Una palabra te puede cambiar el destino. Una sola palabra. Apuntes te pueden cambiar, hermano, porque vas a decir, no, mira, todo lo que hay. Transición me va a llevar a mi destino profético. ¿Cuántos quieren transicionar en esta tarde? ¿Cuántos están recibiendo algo nuevo? Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. El problema es que si yo no expando mi mente, me voy a volver un disminutivo. Si yo no cambio mi mentalidad, yo de mente de expansión que decía tener, voy a terminar teniendo una mente disminutiva. Y disminuir significa decrecer. Disminuir significa quedar estancado. Disminuir hará que sea una persona que pierda la necesidad de venir a la iglesia. Porque es más importante quedarme en mi casa. Porque es más importante ver un partido de fútbol, más importante ver Rosario Tijeras parte 4. Esa se me escapó, pastor. Es más importante porque terminás, hermanos, disminuyendo. Te volvés disminutivo. Te quedás como un enano espiritual. ¿Cuántos dicen, yo no soy enano espiritual? Yo soy un gigante de la fe. Yo soy alguien que tiene mente de expansión, que tiene mente de ensanchamiento, que va a conquistar el territorio. El territorio solamente lo conquistan gente que tiene la mentalidad apostólica. Y además la mentalidad apostólica no es alguien que, tengo que tener cartelito de acá, apóstol, no. La palabra apóstol, hermanos, no vino de la iglesia. La palabra apóstol viene de la cultura greco-romana. De la cultura greco-romana, ellos mandaban a sus apóstoles, ellos mandaban a sus maestros a cambiarle la mentalidad a los lugares donde ellos iban a conquistar. Los territorios que ellos iban a conquistar, la cultura greco-romana, los romanos mandaban a sus apóstoles, mandaban a sus maestros, ¿para qué? Para cambiarle la cabeza a la gente de ese lugar, de ese territorio que ellos conquistan. De ahí sacó la palabra apóstol el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era alguien que se metía a los territorios y llevaba el evangelio del reino. El apóstol Pablo llevaba lo profético, llevaba el reino de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Ustedes con la mentalidad apostólica que trae dirección, ustedes pueden cambiarle la cabeza a alguien. Eso significa la palabra apóstol, cambiarle la cabeza a alguien. No, pues yo tengo que tener 20 títulos. No. Bueno, esa me escapó, perdón. Decirle a que tenía a tu lado, Dios quiere hacer cosas grandes sobre mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Santo es su nombre. Gracias, Jesús. No es lo mismo
tener la mentalidad disminutiva que tener una mentalidad de expansión. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Ya terminando, me salté varios puntos porque no los quiero aburrir tanto. Cuando yo soy alguien que no se deja formar, me termino dañando. Y el problema de la gente que tiene el corazón dañado, que sangra con gente equivocada, termina lastimando a mucha gente, porque el que sangra con gente, el que tiene el corazón dañado, sangra con gente equivocada, lastimas a la gente, hablando mal de los pastores, hablando mal del reino, hablando mal de las iglesias. No, porque en esa iglesia me pasó esto, no, porque en esa iglesia me pasó aquello, otro. Porque al no echar raíces en un solo lugar, al no estar en un solo lugar y permanecer, vos no podés crecer espiritualmente. La gente tiene un concepto de que crecer espiritualmente es: yo me compré un auto, me compré una casa, me compré un terreno, está re bueno. Nosotros también nos pasa eso, pero crecimiento en lo espiritual es que vos permanezcas en una sola iglesia. Ese se me escapó. No apto para los Julio Iglesia. Ese se me escapó. Crecer en lo espiritual significa permanecer. Que pasen los años y sigas bajo ese manto, bajo la cobertura de tu pastor y tu pastora, aprendiendo, estando con ellos, entendiendo sus gustos, sus virtudes. Tenés que ser como los 318 criados de Abraham, que conocían sus gustos, sus virtudes, estaban con él. ¿Cuántos conocen los gustos del pastor Javier? Un solo amén, no me hago. ¿Cuántos conocen los gustos, las virtudes de la pastora? Los criados de Abraham conocían los gustos, las virtudes de Abraham. Dios quiere levantar los criados de Abraham, los que permanecen en la casa, los 318, no sé cuántos serán en esta iglesia, pero que puedan permanecer. Crecer en lo espiritual es permanecer, estar en una sola casa, un solo lugar, amar la visión de la casa, amar el altar como lo hacía el profeta Ezequiel, amar la casa, amar el altar. Esa generación Dios quiere levantar aquí en Catriel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando pasen los años y los vuelva a ver, y yo ver que siguen permaneciendo en el mismo lugar, habla que estás creciendo espiritualmente. Porque hay gente, hermanos, que cuando el pastor lo corrige o la pastora lo corrige, listo, ya, yo me voy de la iglesia si el pastor me retó. No soportan la corrección, no soportan el trato que Dios está haciendo sobre tu vida. Tenés que ser confrontado, la palabra te confronta todo el tiempo. Necesitas ser confrontado. Eliseo pasó por la escuela del rechazo varias veces. No sabés las veces que lo rechazó Eliseo, una banda de veces, y el tipo estaba al lado ahí de Elías. Eliseo es alguien de los que más sirvió a un hombre de Dios. Creo que estuvo como 56 años, pero estuvo al lado de Elías, sirviendo, aprendiendo, rechazado, pero él seguía al lado de ese hombre de Dios. Avanzar, transicionar, pasar al lado del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Porque hay días que el pastor capaz que no va a tener mucha ganas de verte, te lo digo, a mí me pasa. Pero, hermano, soportar el rechazo, soportar la corrección, soportar el reto, porque vas a llegar lejos en el reino. En el reino no se llega lejos con los dones. En el reino se llega lejos con la formación. Porque dones sin formación traen destrucción. Lo vuelvo a repetir. Dones sin formación traen destrucción. Por eso también Dios a los que levanta como profetas los termina metiendo como pastor. Porque el profeta necesita también ser pastor. Porque el profeta toca el shofar en el mundo espiritual, pero necesita la vara. Necesita ser alguien, hermanos, que también entienda que tiene que amar a una congregación. Por eso todo aquel que quiera... ¿Cuántos tienen ganas de ser profeta? Ninguno.
Va a terminar siendo pastor a la larga o a la corta, porque Dios te va a llevar para eso también. Porque el profeta también necesita amar las almas, lo que le cuesta a un pastor. Todos estos años yo fui aprendiendo lo del ministerio pastoral. Mamá, te la regalo. No para cualquiera el pastorado, no para cualquiera. No, es tremendo, pero vale la pena servir a Dios. Vale la pena gastarse para Dios. ¿Cuántos dicen vale la pena servir a Dios? Sí, como dice un tema por ahí de Marcos Brunet, algo que hablaba de que ha dejado su vida, vale la pena invertir en el reino, vale la pena invertir en estos eventos que, hermanos, no son gratuitos. Acá se gasta luz, se gasta un montón de cosas, combustible, honrar a los hombres de Dios. Por eso sé parte de la visión de un ministerio, sé parte de la visión de una casa. Cuando yo empecé a construir la iglesia, yo quería construirla yo nomás. Pues yo no quería que nadie diga, no, yo construí ahí, yo le ayudé al pastor y Dios me dijo, ¿y no vas a dejar que la bendición se desate sobre la congregación también? Y entendí que también tenía que dejar que sea parte de la iglesia de levantarle una casa a Dios. Y en 2 años levantamos una iglesia y la estamos convirtiendo en un auditorio. ¿Por qué? Porque, hermanos, el poder de la unidad, Dios quiere desatar cosas grandes en ustedes. Por eso sea parte de los eventos, sea parte de los talleres, sea parte de todo lo que emprenda el pastor, sea parte de lo que Dios quiere desatar sobre Catriel. Es necesario que muchas veces tenemos que entender que hay que pagar un precio. ¿Sí? Es necesario servir. Es necesario limpiar la iglesia. ¿Sabe cuántos pastores conozco que tienen que limpiar la iglesia, ser portero, pasar música, hacer multimedia, predicar? Encima le exigen que tiene que predicar bien, tiene que hacer todo. Por eso es necesario que nosotros seamos parte de la visión de un ministerio. Ser columna para ese pastor, columna para esa pastora. ¿Amén? ¿Cuántos van a decir yo soy parte de esta visión? Soy parte del ministerio trompeta de Dios. Voy a hacer lo que nadie se animó a hacer. Voy a ser parte de esa visión. Voy a ser alguien, un servidor. Pasaré siempre al lado del manto. Y cuando lleguen días que Dios le diga ya es el tiempo de que Él tenga que salir, hermano, ya estará formado y entrenado y preparado. Su mente ya va a ser una mente de expansión. Una mente de conquistar territorio. Cuando el pastor le diga, listo, tenés que ir a tal lugar, el tipo ya está con la mentalidad del reino, con la mentalidad de expansión. Su mente ya está ensanchada para conquistar el territorio. Pero si vos no te dejás formar, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Podemos poner un tema de adoración, pastor? Considero que algunos remas usted ya lo tiene en su espíritu. Creo que tuvimos 40, 45 minutos, no tengo ni idea, pero yo creo que usted ya se está llevando una palabra para su casa, ¿amén? Y la va a compartir. Póngase de pie y vamos a adorar un ratito, y si Dios marca ministrar a alguien, lo vamos a hacer. ¿Qué les parece? Vamos a adorar un ratito. Padre, te adoramos.